Amén, hermano, Dios los bendiga. Muchas gracias. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes hoy en esta mañana, poco fresca, pero preciosa mañana que Dios nos regala. Eh, Voy a estar hablando, hermanos, acerca de el llamado de Jesucristo. Jesucristo te llama, es el título del mensaje. Jesucristo te llama. No solamente a los inconversos, sino a nosotros también nos llama a que tengamos una mejor comunión con el Señor, eh, porque a veces, hermanos, tomamos decisiones sin consultar con Él y luego eso nos trae problemas. Ah, Principalmente quiero hablar a las personas que están alejados de Dios, pero también, pues en sí, se puede aplicar para nosotros una mejor relación, una mejor comunión con el Señor. Vamos a hacer una oración, luego vamos a leer Mateo 11 del 25 al 30, pero vamos a hacer una pequeña oración antes. Padre, estamos delante de su presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha guardado en salud, nos ha proveído todas nuestras necesidades. Y muchas gracias, Padre, por su palabra, la Biblia, que usted nos ha permitido tener en nuestras manos. Es una bendición, Padre, que nosotros podamos tener esta Biblia, la cual, si la leemos, aprendemos, podemos ver, Señor, las cosas que usted nos dice a nosotros como cristianos y aquellos personas que son también inconversos. Aquellos que escuchen su voz, su llamado, pues recibirán bendición. Los que lo rechacen, pues sabemos que no. Pero eh, quisiéramos que todos, Padre, todos reciban esta bendición, que escuchen su llamado. Usted está llamando, usted está con sus brazos abiertos, con sus manos dispuestas a recibir a todo aquel que venga a usted, Padre. Gracias por esa misericordia suya. Gracias por ese amor suyo. Porque hasta aquí usted nos ha cuidado y nos ha ayudado. Gracias. Bendiga, Señor, el mensaje, cada palabra que salga de mi boca, Señor, que sea el Espíritu Santo, Señor, que me esté guiando, que esté hablando, que esté tocando los corazones, no solamente de mis hermanos, hermanas que están ahorita en este momento aquí, sino de aquellas personas que lo escucharán después. Y luego, Señor, le suplico por aquellas personas que no le conocen, que de alguna u otra manera, Señor, sean tocados sus corazones y vengan a usted, Señor, porque ese es el propósito principal, ese llamado suyo a aquellas personas que a veces están tan hundidos en los problemas, tan metidos en situaciones tan difíciles. Y Padre, que no solamente a través de esta predicación, sino que podamos ser instrumentos, Señor, de personas que nos encontramos o que buscan, que tienen necesidad, Señor. Ayúdenos. En el precioso nombre de Jesús se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén. Muy bien, voy a leer versículos 25 al 30. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Padre lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Jesucristo te llama, es el título del mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque en este versículo 28 dice el Señor: venid a mí, y luego dice todos.
sea, Él nos llama, Él te llama, Él quiere que vengas a Él. ¿Cuál es el propósito de que el Señor quiere que vengamos a Él? Mira, Él es todopoderoso. La Biblia nos enseña que Él es el creador del universo, que todas las cosas fueron creadas por Él. Y Él quiere ayudarte a vivir una vida más abundante, una vida mejor, para que no sigamos, y me incluyo, no sigamos tropezando, cayendo en errores y problemas que nos agobian tanto, especialmente aquellas personas que pues que aún no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que viven envueltos en tantos problemas, en cada cosa. Y yo sé que muchas de estas personas en, en, en algún momento, tal vez ahorita, en este momento, algunos sí, otros no, pero algunos dicen, yo no necesito de Dios, tengo todo, tengo buen trabajo, o tienen dinero, tienen la abundancia de cosas, se divierten, disfrutan de la vida, pero vendrán días cuando todo eso se acaba. Y yo lo he visto con muchas personas. Nada menos hace un momentito acabamos de orar por esta persona, que yo lo recuerdo que disfrutaba de la vida, viviendo una vida totalmente alejada de Dios, rebeldes a la palabra de Dios, y ahorita está grave, está en una situación difícil. Y lo peor de todo es que no es salvo, no es cristiano. Y eso es lo peor de todo. Lo más importante para esa persona en este momento es la salvación de su alma. Porque al fin y al cabo, tarde que temprano, todos vamos a morir. Y lo he dicho muchas veces, se lo he dicho a personas, la salud física es pasajera, porque tarde que temprano nos volvemos a enfermar y tarde que temprano vamos a morir. Pero la salvación del alma es eterna. Y eso es a lo que el Señor Jesucristo más le interesa. Por eso Él sufrió tanto, pagó un precio tan alto para que nosotros, tú y yo, podamos alcanzar la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Ahora, todos, en algún momento hemos tenido problemas o tenemos problemas y tantos problemas que a veces nos afligen, que nos angustian, nos roban la paz y nos preocupan. Hace días estaba yo hablando con una persona que estaba tan angustiado que al grado de llorar, porque tenía la necesidad de la ayuda de Dios. Y amén, yo sé que Dios lo va a ayudar y que Dios lo va a sacar adelante si él se entregó al Señor, y Dios lo va a sacar adelante. Esa es la confianza y ese es el propósito de Dios a veces, que nos permite pasar por situaciones tan difíciles. Nosotros como padres no quisiéramos que nuestros hijos sufrieran, no quisiéramos que sufrieran en lo absoluto, pero si es necesario tendrán que sufrir y tenemos que tener nuestra mentalidad bien en clara de que lo que Dios permite es para acercarnos a Él, cualquier cosa. Y no estaba hablando de algún hijo mío o hija mía, sino que es otra persona, pero nos duele que sufran, nos duele que pasen por situaciones difíciles, pero tenemos que tener siempre en cuenta y en nuestra mente de que todas las cosas, aún personales, si yo soy o cualquier otra persona, tenemos que tener en nuestra mente que todas las cosas que Dios permite a nuestra vida, y especialmente aquellas que no nos gustan, es porque Dios quiere que nos acerquemos a Él. La Biblia dice, la palabra de Dios en Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos. Y aún aquellas personas que están alejados de Dios, Dios quiere atraerlos a Él. El Señor Jesucristo siempre quiere ayudarnos, siempre está queriendo ayudarnos, para que no sigamos viviendo vidas alejadas de Él. Por eso Él quiere ayudarnos, quiere atraernos. Y aún en medio de los problemas, Dios ahí está. Ahora, siempre, como humanos, siempre hay algo que se presenta en nuestra vida,
nos entristece, nos preocupa. Todos pasamos por alguna situación que a veces estamos tan contentos, tan gozosos, y no quisiéramos que nunca se acabara esa paz, ese gozo. Y la paz no se acaba porque el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. A pesar de los problemas para nosotros los cristianos, de las situaciones difíciles, debemos de permanecer en paz. Por eso la Biblia dice que no nos afanemos, que no nos angustiemos, sino que todas las cosas las traigamos a Dios en oración. Ahora, aquellas personas que viven alejados del Señor, que están alejados de Dios, sin Jesucristo, eso sí es terrible. En la siguiente diapositiva quise poner ahí un versículo. Hay dos versículos ahí. Dice, en aquel tiempo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a la iglesia de Éfeso y a la de Colosenses. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que hay personas que tienen a Cristo y hay personas que no tienen a Cristo. Y les dice, en aquel tiempo, ustedes, los efesios, o de la iglesia de Éfeso, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y luego dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, cuando la persona está sin esperanza y sin Dios en el mundo, a veces sí se puede disfrutar, se disfruta del pecado, se puede vivir el pecado, disfrutarlo, gozarlo, pero van a venir terribles consecuencias. Y aunque las personas no lo quieran reconocer, pero a los años vienen y nosotros lo hemos visto. Yo como cristiano, y ya con los años que tengo en la vida cristiana, he visto estas situaciones de personas que en el momento andan disfrutando del pecado, andan gozándose en el pecado, en la vida que es totalmente contraria al Señor, en rebeldía a Dios, pero después vienen las consecuencias, vienen lágrimas, viene sufrimiento, viene angustia tremenda. Bueno, estas personas de los Efesios, dice el apóstol, que estaban alejados de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El siguiente versículo dice, y vosotros también, dice, que erais en otro tiempo extraños, o sea, desconocidos para Dios y enemigos de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué enemigos de Dios? Porque cuando uno vive en pecado, la Biblia nos enseña a través del Nuevo Testamento que una persona que vive en su pecado es enemigo de Dios. Es extraño. Dios conoce a todos. Dios sabe de cada persona que existe en el planeta Tierra, por supuesto, pues Él es el creador de todo. Él es toda sabiduría. Él está en todas partes. Él sabe, pero extraños hablando espiritualmente. No hay comunión, no hay esa relación. Hay una enemistad. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Enemigos, dice, en vuestra mente, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Enemigos en vuestra mente. Ahora, ¿cuál es la razón? Dice, haciendo malas obras. Estaban haciendo malas obras, alejados de Dios, no, sin creer en Él, sin querer aceptarlo. Llegó el momento que lo aceptaron, que se acercaron al Señor Jesucristo, a Dios a través de Jesucristo. Y luego dice, en la última parte, dice, ahora os ha reconciliado. Bueno, para estas personas que están lejos de Dios, que son enemigos de Dios, que la gran mayoría de las personas así es como viven. La gran mayoría de las personas, hay muchas personas, la iglesia es una minoría en comparación del mundo entero y esas personas viven así. Y esta es la causa por vivir lejos de Dios, alejados de Cristo, sin aceptar a Jesucristo, rechazando a Jesucristo. Esa es la causa de tantos problemas en las personas, en el mundo entero, por vivir lejos o alejados de Jesucristo. Y mira, esto es bien importante, esto que voy a decir.
Porque en lugar de venir a Él, a Jesucristo, la mayoría de las personas se refugian en algún vicio, en alcohol, en las drogas, en diferentes tipos de vicios, o tal vez en distracciones, bailes, diversiones, música, juegos en la computadora, en los teléfonos, tanta cosa. A veces hay aún niños que se la pasan todo el día o horas y horas, se van a dormir con su teléfono y pasan ahí con su teléfono. Y después, ¿qué es lo que pasa? Esas personas vienen a estar tan cargados de tantas situaciones, ya su vida no encuentran valor, no le encuentran ningún disfrute, cansados de la vida, habiendo probado de todo y ya nada les satisface y les vienen los pensamientos suicidas. Y eso es lo que está dándose hoy en el mundo, abunda. Ahorita hasta los niños ya hablan de suicidarse, de quitarse la vida. Y aunque no andan en bailes o no andan en ese tipo de diversiones, pero ¿para qué quieren más que el teléfono, la computadora y ese tipo de cosas? O la música que escuchan. Y el diablo es el que está trabajando ahí en esas mentes y al rato comienzan a tener pensamientos suicidas. Y aunque no lo digan, tal vez los padres no se dan cuenta, la mamá ni el papá, ni la familia se da cuenta, pero podría ser que a otras personas se lo podrían decir o, o ellos les está dando vuelta ahí, porque esa obra es de Satanás. Eso es precisamente lo que el diablo está metiendo en las mentes de las personas. ¿Por qué? Porque el diablo quiere llevarse todo lo más que pueda al infierno. Y esta persona, como ya está fastidiado de su vida, aburrido de su vida, no le encuentra sentido a su vida, pues quiere terminar con ella pensando que no importa, sea niño, sea joven o sea adulto, cuántas personas adultas se suicidan. Ya no le encuentran sentido a la vida y les vienen esos pensamientos puestos por Satanás y llegan a hacerlo. No todos llegan a ese extremo, pero muchos sí, muchos desafortunadamente ya lo hicieron, ya terminaron con su vida. Y lo peor de todo es que estas personas piensan que ahí se acabaría todo. Acabo con la vida, termino con la vida y pues ahí ya se termina la lucha, se termina la angustia, se terminan los problemas, las preocupaciones y eso es todo lo contrario. Ahí es cuando comienza la eternidad. Y lo peor de todo, después del suicidio, da principio una eternidad, pero muy desagradable. Una eternidad eterna, peor que cualquier sufrimiento en este planeta Tierra. Cualquier que no importa lo que la persona esté sufriendo, lo que la persona esté angustiándose, batallando, lo que sienta, aquello será muchísimas veces más. No sé cuánto lo podríamos multiplicar, diríamos cientos, miles, no sé. Y lo peor de todo que es algo eterno, algo de lo cual ya no habrá salida de ahí. Sería el error máximo, el último error máximo, cometer ese gravísimo error de quitarse la vida, suicidarse, ir a parar a ese lugar de tormento donde ya no hay más salida. Ahora, yo sé que cuando las personas están en una situación así desesperados, y yo creo que si alguien ha pasado por algo así que me esté escuchando, tal vez le haya pasado este pensamiento por su mente que quieren volver a empezar su vida de nuevo. Quisiera
una oportunidad más, volver a comenzar su vida de nuevo para no haber tomado caminos torcidos, equivocados, haber cometido tantos errores y quisiera una oportunidad más. Bueno, pues gracias a Dios que aún estás con vida, estás escuchando, sea de los que están ahorita o alguien de los que están ahorita o alguien que me vaya a escuchar después este mensaje, esta predicación. Jesucristo, Él quiere darte otra oportunidad más. En Jesucristo tenemos esa oportunidad. Por esa razón, Jesucristo nos invita a venir a Él. Bendito el día que yo acepté el venir a Jesucristo. Y aunque aún todavía a veces uno se aparta por a veces enfriarse, no tener esa relación como debemos de tenerla, esa comunión con Él, bueno, Él nos vuelve a llamar a que tengamos comunión en oración, en lectura bíblica, que volvamos al primer amor, que regresemos a tener esa hambre de la palabra de Dios, porque a veces todos carecemos de ello y Dios nos llama. Pero especialmente aquellas personas que viven una vida angustiada, sin Cristo, sin Dios, eh, sin esperanza en este mundo, sin Dios en el mundo, haciendo malas obras, enemigos de Dios, el Señor Jesucristo te dice, venid a mí. Y el llamado es para todos. Es interesante porque dice el Señor Jesucristo, Él no hace acepción de personas. Venid a mí todos. En ese versículo, en la siguiente diapositiva, dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. Interesante, dice, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esos pastos son alimentos de la palabra de Dios, alimentos de gozo. Entonces el Señor llama, venid a mí todos, no importa qué tan graves sean tus problemas. No hay problema tan grande que Dios no lo pueda resolver. No importa. Qué bueno sería que esta persona por la cual hace un momento oramos y está grave y no es una persona anciana, es una persona que tiene escasos 40 y algo de años, 50 años y está grave. Vivió su vida alejado de Dios y probablemente aún lo está. Está grave, está en un hospital. Qué bueno sería que él escuchara este mensaje y que escuchara que Dios le está diciendo, el Señor Jesucristo le está diciendo, ven a mí. No importa cuál haya sido tu vida pasada, no importa cómo tú la hayas vivido, no importa si lo menospreciaste en toda tu vida, no importa el pecado que hayas cometido, qué tan grande sea el problema, que Dios no te lo pueda resolver. Piensa un momento en esto. El Señor Jesucristo, Él es el creador del inmenso universo, algo inexplicable, algo que si nos ponemos a estudiar, por lo que los científicos estudian, por los apuntes que hay, por los videos que haya, de lo que se habla, de la grandeza del universo, de las galaxias, y que son millones de galaxias. Y cada galaxia tiene millones de sistemas solares como el de nosotros, que el Sol y sus planetas. Algo tan inmenso, algo tan inexplicable. Bueno, Jesucristo es el creador de todo eso. Imagínate, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿No podrá Él resolver nuestros problemas? Claro que sí, Él puede. Dice en estos versículos que tenemos aquí en la diapositiva, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero ¿qué pasa? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El diablo
lo que quiere es robarnos la bendición de la salvación, robarnos la paz, robarnos el gozo, robarnos la salud de nuestro cuerpo, robarnos todo. Él quiere arruinar nuestra vida, quiere matarnos y quiere destruir el alma en el infierno, atormentándolo, porque el alma no tendrá fin nunca, pero sí atormentándolo. Pero el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que vivamos una vida abundante. No nos promete el Señor que no vamos a tener problemas. No, problemas sí. Pero esa paz de Él va a gobernar nuestras vidas. Podemos tener paz aún en medio de los problemas. Y dice el Señor, yo soy el buen pastor. El Señor promete pastorearnos hasta que Él regresa y por toda la eternidad. Porque mientras estamos aquí, Él nos pastoreará, nos llevará a lugares de descanso, de pastos. Y luego dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Es precisamente el Señor Jesucristo quien dio su vida por nosotros. Y Él hace el llamado, venid a mí. Y Él es el creador de todo el universo. Solo tenemos que aceptar esa invitación. Jesucristo es la puerta para salir de cualquier tipo de problema que estés pasando, que estés cruzando, cualquier problema, y entrar a una nueva etapa en tu vida. Una vida de paz y de tranquilidad. Por eso en el versículo 28 de la siguiente diapositiva de Mateo 11, dice, venid a mí, dice todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego habla de un descanso. Descanso, ¿por qué? Porque el cansancio de los problemas de la vida. Y fíjate que el apóstol Pablo, él se pone como ejemplo de lo pecador que él era, e inclusive, no sé yo si él haya matado a alguien, pero sí participó en la muerte de algunos discípulos de Cristo. Uno de ellos fue Esteban, que lo tenemos en la escritura. Pero vemos en la siguiente diapositiva, en 1 Timoteo 1:15 y 16, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice, yo soy el primero. Entonces, por eso, y el apóstol Pablo se pone como ejemplo, como diciendo, si Cristo me salvó a mí, si Cristo me dio de su Santo Espíritu, si Cristo me usó a mí, o lo estaba usando en ese tiempo cuando él escribió esta epístola, ¿cuánto no más hará contigo, que tal vez no eres o no has hecho lo que el apóstol Pablo hacía? Él perseguía a la iglesia, era enemigo de la iglesia, enemigo de Jesucristo. Y dice el siguiente versículo, pero por esto fui yo, no dice yo, dice, pero por esto fui recibido a misericordia. O sea, hablando el apóstol Pablo de él mismo, yo fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él es el ejemplo, o se pone como ejemplo, de que él siendo tan malo, tan pecador, el Señor lo rescató, lo trajo. Entonces hay esperanza para todos. El apóstol nos presenta una palabra fiel y digna, algo real, algo verdadero, digna de que todas o todos la recibamos. ¿Cuál era esa palabra? Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Él continúa con sus brazos abiertos,
llamando a todo aquel que quiera venir a Él, a Jesucristo, no importando qué clase de pecado sea, homosexualidad, lesbianismo, borracheras, eh, no importa, aunque tal vez haya matado a alguien la persona, que haya cometido asesinato, robo, cualquier clase de pecado, cualquier adicción, drogas, alcohol, no importa, el Señor Jesucristo está dispuesto a perdonar, a lavarnos, a limpiarnos y darnos de su Santo Espíritu. El apóstol Pablo, como lo dije y lo repito, él persiguió, torturó a los cristianos de la iglesia primitiva, consintió en la muerte de Esteban. Por esta razón, él dice, yo soy el primero. El apóstol Pablo se pone como ejemplo del perdón y de la misericordia de Dios. Y termino releyendo el pasaje que leímos al principio ahí en Mateo, que dice, en aquel tiempo, hablando del Señor, el Señor Jesucristo, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Señor del cielo y de la tierra. El Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a Dios el Padre, que estaba sentado en su trono, el creador de todo el universo. Tal vez dirás, bueno, ¿por qué yo dije hace un momento que Jesucristo es el creador? Porque la Escritura lo dice y Jesucristo es Dios. Y es algo difícil de explicar. Dios es manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, se le atribuye toda la creación, y no solamente el Evangelio de Juan, en otras partes de la Biblia se le atribuye que Él es el creador de todas las cosas. Pues sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a Dios el Padre. Señor, dice, Señor del cielo y de la tierra. El Señor del cielo y de la tierra. Ahora, dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es necesario que seamos humildes como un niño para poder de que esta palabra penetre en nuestro corazón. Humillarnos como niños, reconocer que somos pecadores, que le fallamos y venir a Él y decir, Señor, yo necesito de tu ayuda. Necesito de tu perdón, necesito de tu bendición. Y luego dice en el siguiente versículo 26, dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas, dice el Señor Jesucristo, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que el Señor Jesucristo siga revelando a su Padre Celestial en nosotros, en nuestras vidas, en nosotros, que nos siga revelando su palabra, su amor, su benignidad a Dios el Padre. El versículo siguiente dice, venid a mí, venid a mí. Una vez más vemos ahí en la Escritura que el Señor Jesucristo hace el llamado y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor nos pide también que seamos obedientes. Llevad mi yugo. Que caminemos con Él, que sigámosle a través de la obediencia a sus palabras. Enseñar, como dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y luego dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo promete que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nos pide también que seamos
obedientes. Y cuando le desobedecemos a nosotros que ya hemos venido al Señor Jesucristo, Él nos manda que vayamos a Él, que nos acerquemos delante de su trono y que pidamos perdón. Y que dice el Señor que Él está dispuesto a perdonar todo pecado y a lavarnos con su preciosa sangre. Nos dice que nos acerquemos con confianza delante de su trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado, nos perdona y está dispuesto a recibirnos, a ungirnos, a guiarnos, a continuar guiándonos con su Santo Espíritu. Aprendamos de su humildad. Dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos llama a que aprendamos de Él, su mansedumbre, su humildad de corazón, para vivir en paz y tranquilidad. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso, el descanso que todo mundo necesita. El descanso que necesitamos como iglesia, el descanso que necesita todo mundo, esa paz que gobierna la mente, que gobierne todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, la necesitan las personas. Dice el Señor, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre, esa humildad para reconocer que pecamos, que fallamos y que necesitamos de su perdón y venir a Él, venir al Señor. Que Dios nos ayude. Dice, porque mi yugo es fácil, dice en el versículo 30, y ligera mi carga. Sus mandamientos no son gravosos. Cuando venimos a Él en humildad y aprendemos de Él esa mansedumbre y esa humildad, no nos va a ser gravoso ser obedientes a su palabra. Pero en la rebeldía se nos hace muy pesada su palabra. Pero si hay humildad, no importa el mandamiento que sea, conocemos la palabra de Dios en el matrimonio. Sabemos que Dios dice al hombre, ama a tu mujer. Si hay humildad, bueno, Señor, pues necesito tu ayuda para hacer de esa manera. Dice, ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Señor, no puedo, pero Señor, yo reconozco que no puedo y vengo a ti, Señor. Ayúdame a amar a mi esposa, no importa los problemas que se den. Ayúdame a amarla. Cuando la mujer es humilde y es mansa, la Biblia le dice que se someta a su marido, lo va a hacer porque es humilde y es mansa. Y va a venir al Señor para decirle, Señor, necesito tu ayuda. De la misma manera con los hijos, de la misma manera va a suceder en todas las cosas cuando le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a ser manso y humilde de corazón. Quiero aprender de ti, Señor. Las cosas van a ser más ligeras. Vamos a hallar ese descanso para nuestras almas y no nos va a ser gravoso el obedecer a su palabra. Por la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermano. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por su palabra, por su amor, por su misericordia. Gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha dado. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque un día, Señor, atendimos a ese llamado y nos acercamos a usted, nos humillamos, le pedimos perdón, usted nos perdonó, nos limpió con su preciosa sangre, nos hizo nuevas criaturas y aquí estamos, Señor, pero seguimos necesitando de usted, seguimos necesitando de su guianza, a veces de su disciplina, de su exhortación, a veces, Señor, una vez más del perdón, Señor. Casi todos los días necesitamos del perdón suyo. Y muchas gracias por su paciencia, por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por el Espíritu Santo que usted hizo morar en nosotros. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.